Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a este Cara a Cara. Gracias por acompañarnos una semana más, un domingo más en este espacio que preparamos para dar visibilidad a todas las voces que tengan algo que decir, que tengan algo que aportar y sobre todo, y ya vamos a presentarles a nuestro invitado, tratar en lo posible de no imponer pensamiento, porque creo que esa ha sido la lucha durante los últimos años, tratar en lo posible de que el pensamiento diverso se respete y no se criminalice, sobre todo, que es lo más importante. Está con nosotros y me complace mucho conversar con él, porque además hemos estado juntos, yo como periodista, él como médico. Él es Carlos Prosperi, candidato en este caso a la Asamblea Nacional por el Partido Venezuela Unida. El circuito es el número 3 y tengo por aquí una chuletica porque a veces a uno la memoria le falla. San Bernardino, La Candelaria, San Agustín, San Pedro, El Recreo y San José. Doctor, lo conozco como médico, lo conozco como dirigente del Hospital Vargas y evidentemente quizás va a ser repetitiva la pregunta, pero ¿por qué tomar la decisión en este momento de hacer política y de sumarse a la Asamblea Nacional en unas elecciones creo que más cuestionadas que en otros años, pero elecciones al fin? ¿Por qué sumarse en este momento tan complicado en la política venezolana? Bueno, gracias por la invitación, Estenis. Para nadie es un secreto que nosotros hemos emprendido una lucha desde los hospitales en defensa del derecho a la salud y la vida. Hemos visto con mucha desgracia cómo se desgarra la vida de nuestros pacientes y nosotros aún sin poder hacer nada, porque no basta con tener un conocimiento, no basta con eso que aprendimos a través de nuestros estudios, con nuestros maestros, en nuestras excelentes universidades, sino que cuando volteamos hacia un lado, después de hacer un buen examen físico y plasmar ese conocimiento en un récipe, no contamos con los recursos para garantizarle ese derecho a la salud y a la vida de nuestros pacientes. No contamos con los insumos, no contamos con la infraestructura, no contamos simplemente con medicamentos básicos para la hipertensión, para la diabetes, para el HIV, los pacientes oncológicos que hoy están sufriendo, los pacientes que se dializan, las máquinas de diálisis están dañadas en el 90% en todo el país. Entonces es una triste realidad. Yo estoy aspirando en modo desesperación. ¿Por qué modo desesperación? Porque estoy cansado de ver cómo se desgarra la vida de mi pueblo enfermo y nosotros sin poder hacer nada. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que ser conscientes. En el 2015 hubo un proceso electoral donde tenían un CNE similar al que tenemos hoy, donde tenían a un señor Nicolás Maduro mucho más fortalecido. Hoy el señor Nicolás Maduro está mucho más debilitado, está sancionado internacionalmente, tiene la presión del pueblo porque no tiene los recursos, se los acabaron con la empresa petrolera, entonces no tienen los recursos. Entonces nosotros, el pueblo, tiene que alzar la voz, sea cual sea la trinchera, como yo lo vengo diciendo, sea protesta de calle, sea participación electoral, pero no nos podemos callar. Yo pienso que la única invasión que le debemos dar nosotros a Venezuela como venezolanos y la única invasión que le debemos dar es la invasión de votos el 6 de diciembre. Pero ¿cuál cree, doctor, que va a ser el aporte desde esta asamblea, tomando en cuenta el antecedente del 2015, que es el más cercano que tenemos, que básicamente se creó una asamblea paralela, que es la Asamblea Nacional Constituyente? O sea, se quiso ir o se insiste en ir por el camino democrático, pero lamentablemente en la práctica esto no se cumple. Entonces, ¿cuál puede ser el aporte o el logro tangible para la gente que puede lograr Carlos Prosperi como diputado, teniendo quizás otras marañas que puedan salir a mitad de camino que desconocemos y que puedan seguir sorprendiendo a la gente? Bueno, Esterín, principalmente te quiero decir que de que se construyera esa Asamblea Nacional Constituyente también es responsabilidad de algunos líderes de oposición. Yo no vengo para acá a confrontar a mis compañeros líderes de oposición, vengo más bien a llamarles a la unidad. Pero ellos son responsables. ¿Por qué razón? Porque si tú conoces el terreno, conoces a la persona que tienes al frente personalmente bien, sabes que ha sido un desastre durante 20 años o en aquella época durante 15 años, ¿por qué no andar por delante de ellos? ¿Por qué nosotros no llamamos primero a una asamblea constituyente primero que ellos o porque no participamos? Nosotros tenemos que andar por delante de lo que ellos proponen o lo que dicen, porque si nosotros andamos por delante de lo que ellos proponen y dicen, ellos no tienen salida, los acorralamos. Así como están acorralados internacionalmente, hay que acorralarlos dentro del país. Hay que tener una estrategia clara. Primero, no andar con mentiras ni con rodeos. Tenemos que hablar con claridad al pueblo. La única forma de que el ciudadano, el pueblo, nos acompañe es hablarle con claridad, con sinceridad y con una ruta clara que dé logro al mayor lapso posible, O sea, que obtengamos logros reales, creyentes, que ese pueblo que hace bastante rato no cree ni en los unos ni en los otros, vuelva otra vez a unir a Venezuela y por el cambio. ¿Qué te quiero decir yo? ¿Por qué yo quiero ir a la Asamblea Nacional? Y yo estoy completamente claro en lo que quiero. Yo soy una persona que viene de una lucha gremial. Soy estudiante, uso mi bata y me siento orgulloso porque tengo 14 años estudiando.
Tengo mi carrera de medicina con 2 posgrados y un fellow, del cual me siento orgulloso, y en las universidades venezolanas y los hospitales venezolanos. Me siento orgulloso de mis maestros, pero yo estoy claro con lo que quiero. Yo no voy a la Asamblea a ser presidente del Tribunal Supremo. Yo no voy a la Asamblea a ser ministro de Economía. Yo voy a la Asamblea a ser la voz de mi pueblo enfermo, a rescatar el sector salud. A ese pueblo que lo vemos morir en medio de una desgracia en salud, que más de 20 años con 20 ministros de salud y aún no resuelven el problema de salud y que pareciera que no les importara la vida del pueblo venezolano, que es el señor Chávez y después el señor Nicolás Maduro. Bueno, ahora van a tener un médico que va a defender ese derecho a la salud y a la vida, porque eso es lo que a mí me compete, para eso me formaron, para sanar y aliviar el sufrimiento de mi pueblo enfermo. Doctor, ¿qué le dice a la gente? Y se lo pregunto porque la clase política venezolana, y usted lo decía, ha sido torpe, ha mentido, no ha cumplido las promesas que se han hecho de un lado, tanto del lado rojo como del lado azul, por ponerle dos tarjetas de distintos colores. Pero, ¿qué le dice a la gente que piensa, por ejemplo, y sobre todo porque quien lidera su partido es Luis Parra, que ha sido ampliamente criticado? Recientemente salieron a la luz pública unos videos de el diputado pues contando un fajo de euros, y quizás puedo sonar un poquito incómoda, pero no es tan descabellado pensar que hay dinero de por medio para estas candidaturas, para legalizar una elección que a todas luces tiene vicios peores que en años anteriores. Pero ¿cómo se separa Carlos Prosperi de este escenario hacia la opinión pública que duda tanto de la clase política y es la que ciertamente está pasando trabajo, es la que se muere en los hospitales, es la que se muere de hambre en las calles, la que anda mendigando por allí? Pero ¿cómo separarse de estos vicios, de esta mala visión que tiene la gente de la política en general? Bueno, mira, realmente no solamente lo comentan de Luis Parra, sino que también vemos la otra contraparte de la misma oposición que está desunida totalmente, que precisamente por eso no hemos obtenido el triunfo en nuestra querida Venezuela, por no ponerse de acuerdo entre ellos mismos, varios líderes, cada uno cacique, entonces mucho cacique, poco indio, y no se ponen de acuerdo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, a los trabajadores, a los de abajo, los que somos las bases de un país, los que sacamos adelante a nuestra amada Venezuela, levantándonos todos los días a las 6 de la mañana para irle a poner un granito de arena, sea cual sea el trabajo, desde el buhonero hasta el director del hospital. Entonces es una triste realidad lo que nosotros vivimos. Que el compañero Luis Parra esté contando una faja de billetes, bueno, esa es su responsabilidad. Si alguien tiene pruebas de que ese dinero vino de mano sucia, entonces pero que lo demuestre, así como nosotros también vemos lo que pasó en el Cucutazo, lo que ha pasado durante muchos años. Sí, es que pareciera que nadie se salva, exacto, desgraciadamente. Pareciera que nadie se salva. Entonces, pero ¿quién es responsable? Que asuma, quien tenga responsable, que asuma sus hechos, pero que muestren las pruebas. O sea, muestran las pruebas de que ese dinero viene de esa parte sucia y cochina de la política, y entonces demuéstrenlo en un tribunal y eso se hará, se verá qué se hará con eso. Pero, por ejemplo, hay casos de corrupción demostrados de funcionarios públicos, de funcionarios rojos que han pertenecido al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro. Convalidar estas elecciones con partidos inhabilitados, con dirigentes presos, con diputados en el exilio, con represión interna a la gente que protesta por cosas básicas como gas o con agua, ¿no es convalidar también de alguna manera a esta gente que le ha hecho tanto daño al país, al régimen en general? Yo sí creo que si votamos ganamos. Aquí no se trata de convalidar una elección y llevar a una asamblea roja rojita. Yo lo que creo es que si Venezuela se une y votamos, ganamos, pero llamando a votar. Es la única salida. Yo no veo una solución a corto plazo, como lo dije en un principio. La salida es el voto, pero también la protesta de calle. Como lo dijo en una oportunidad el presidente Trump, hay que atacar en todos los escenarios. ¿Y cuáles son los escenarios? Electorales, de protesta, de bloqueo internacional. Pero si nos quedamos tranquilos y le dejamos la asamblea como pasó en el 2005, entonces vendrá otro desastre en el país. Nosotros sabemos con claridad que este señor Maduro está atornillado con la Fuerza Armada venezolana, a quien les hago un llamado reiteradamente y en varias oportunidades se lo he hecho. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que defender al pueblo y no defender el puesto del señor Nicolás Maduro. Entonces, está atornillado con una Fuerza Armada que también está involucrada de sus altos rangos en hechos de corrupción, y todos lo sabemos. Entonces, si nosotros no salimos a votar masivamente, porque eso se demuestra con el padrón electoral. Aquí no puede haber trampa si tenemos un padrón electoral conformado en todos y cada uno de los centros de votación. Eso es importante. Hemos ganado cuando tenemos estructurado el padrón electoral. La chuleta coincide con la máquina y eso es lo que nos hace el triunfo, como pasó en el 2015. Pero si no tenemos un padrón electoral totalmente conformado, si no hacemos el trabajo de base, si no conectamos realmente con los sectores,
ya sea el empresario, la clase media, el sector popular, si no rozamos a esa gente que hace bastante rato está olvidado de los unos y los otros. Porque hace poco yo hice un recorrido en San José y Cotiza y me daba mucha tristeza ver cómo ellos decían que desde hace 20 años no pasaba un candidato recorriendo esos sectores. Entonces, ¿cómo tú vas a olvidar a tu pueblo, que es el que tiene una esperanza sembrada, ese ciudadano que cree en un cambio diferente, que cree en un país progresista diferente, y no lo vas a visitar? No se puede seguir haciendo elecciones y eligiendo diputados a una Asamblea Nacional, que se olvide del pueblo, que se aparte del pueblo y que olvide el contacto directo con ellos y mucho menos lo escuche sus necesidades, escuche el sentir de ese pueblo y qué es lo que quiere realmente. ¿Cree Carlos Prosperi, que es formado además de una familia de demócratas, tiene un hermano diputado del mismo nombre, les cambias el segundo nombre solamente, que en este momento hay una democracia disfrazada, hay una dictadura o existe la posibilidad de que el venezolano se reencuentre? Porque además las diferencias siempre van a estar, no todos podemos pensar igual y eso es además una condición propia del ser humano. Pero tiene posibilidad de Venezuela de encontrar un camino común en un gobierno que se dice demócrata, pero que muchas veces demuestra que no lo es. El único camino que tiene Venezuela es la unidad nacional. La unidad nacional, pero con un cambio. El mayor enemigo de la salud de este país es el señor Nicolás Maduro y quien lo acompaña. Él es el mayor enemigo de este país. ¿Qué tiene que hacer la oposición venezolana? ¿Qué tiene que hacer los que nos oponemos a ellos? Una unidad. Tenemos que unirnos, tenemos que dejar de un lado el sectarismo, tenemos que dejar de un lado ese caciquismo de que yo quiero ser presidente, quiero ser yo, quiere ser el otro. No, tenemos que apartar eso y pensar en función de Venezuela, en función del ciudadano y en función que lo que a mí respecta y compete de la salud del venezolano. ¿Por qué razón? Porque vemos cómo se desgarra la vida, cómo se siguen muriendo nuestros pacientes. Yo estoy de acuerdo con el bloqueo de los personeros del gobierno, pero ¿en qué ha funcionado ese bloqueo con respecto al trabajador, al venezolano de a pie? Ese le ha afectado también, porque no hemos visto una solución a corto plazo. Usted bloquea un país, usted bloquea una nación, usted bloquea a personeros del gobierno que se lo merecen y lo tienen bien, y redundo en esto, bien merecido. ¿Por qué razón? Porque son unos corruptos, porque lo que han hecho es un desastre con nuestro país. Han matado a nuestros pacientes en los hospitales. Eso es culpa netamente de los 20 ministros y los que han gobernado este país, porque son los responsables de que la salud funcione en el país. Pero cuando tú volteas a un lado y dices, bueno, y la otra contraparte, la oposición venezolana, entonces está bien, las sanciones y el bloqueo, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿y dónde está ese objetivo a corto plazo de cambio de país? Porque no hemos rozado, no hemos engranado con los sectores, con los gremios, con los sindicatos. Ahí nos han apartado. A nosotros los gremios y los sindicatos nos han apartado. Solo un grupito de amistades de ellos son los que están al lado del señor Juan Guaidó. Entonces, a mí eso también me indigna, porque nosotros queremos una respuesta rápida. No podemos seguir permitiendo que nuestro pueblo se muera en los hospitales, culpa de una ineficiencia por parte del señor Maduro y su equipo, y responsabilidad de un bloqueo que no solamente está bloqueando a aquellos personeros del gobierno, sino que nos está afectando a nosotros, y no vemos una respuesta a corto plazo por parte de la oposición venezolana. Te quiero decir con respecto a mi hermano, me siento orgulloso de mi hermano, ambos somos políticos, él no está de acuerdo con el proceso electoral, pero bueno, yo siempre lo digo, yo vengo de una familia conformada, somos 4 hermanos, yo soy el segundo de ellos, y nuestros padres nos enseñaron a ser demócratas, nos enseñaron principios y valores, pero nos enseñaron a pensar diferente. No podemos tener un pensamiento único, porque si no, entonces estuviéramos del lado del chavismo o el madurismo. Creemos en la democracia, creemos en el multipartidismo y creemos que cada quien tiene un pensamiento libre y tiene una idea diferente. ¿Le consultó antes de tomar la decisión de ser candidato a su hermano? No se lo consulté, lo tomé. ¿Cómo lo tomó? No hemos conversado eso, no hemos tocado ese tema. Tenemos mucho tiempo que no nos vemos, pero no hemos tocado ese tema. Sin embargo, mi respeto y admiración a su lucha, y él respeta y admira mi lucha. Doctor, le agradezco mucho su presencia acá. Seguramente pues nos vamos a encontrar en la cobertura de estas elecciones, y quería dejarle las cámaras para que le envíe un mensaje a la gente que tiene dudas, que está segura que no va a votar, y que además es una decisión completamente respetable, más allá que el derecho al voto sea justamente eso, un derecho voluntario a ir o no a las urnas, pero que no cree que en el voto como un instrumento de la democracia y que cuestiona el proceso electoral, además con antecedentes que ya han dejado la historia de quizás algún tipo de trampa que se ha realizado alrededor de estos procesos electorales. Las cámaras son suyas, doctor. Bueno, primero saludarte y gracias por la invitación, pero más allá de eso quiero decir
que no es tan diferente el 2015 al 2020. En el 2015, cuando nuestros diputados fueron electos y ganaron, cuando nuestra oposición fue mayoría en la Asamblea, que bueno, por culpa de algunos errores por parte de ellos no estamos bien articulados y están bien divididos. Bueno, hoy en día yo como gremio, como sindicato, yo primera vez que participo en política de calle aspirando a un cargo de diputado. Soy un venezolano médico con 2 posgrados que defiende el derecho a la salud y la vida. Ustedes los han visto en la calle, no desde dentro de la clínica, dentro del hospital, no, en la calle. Que ha luchado porque se cambien los destinos de la salud, pero más allá de eso, lo que realmente me preocupa y por lo que yo voy a la Asamblea Nacional es que no voy a permitir que se siga desgarrando la vida de mi pueblo enfermo. Que yo no basta con un conocimiento adquirir en la universidad, con ese estetoscopio y con ese lapicito y ese récipe, sino que cuando volteo hacia un lado me encuentro que no tengo los recursos para sanar y aliviar el sufrimiento de mi pueblo enfermo. Que por primera vez estoy aspirando y que la gente debe confiar que yo estoy claro con lo que quiero en mi vida. Yo lo que quiero es ser el representante de la salud ante la Asamblea Nacional para que a usted se le garantice ese derecho en todos y cada uno de los hospitales del país. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el doctor Carlos Prosperi, médico endocrinólogo, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Venezuela Unida por el circuito 3, San Bernardino, La Candelaria, San Agustín, San Pedro, El Recreo y San José. Gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Mis redes sociales @Steninf en Twitter y en Instagram, las de la casa @ImpactoBE. Recuerden denle a la campanita allí para que se suscriban. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por la compañía.